Bienvenido, compañero de viaje, a un espacio donde los susurros de la eternidad se encuentran con el zumbido del presente. Haz una pausa para respirar. Mira a tu alrededor, y si el mundo sólido que habitas, tus paredes, el cielo, el pulso, mismo de tus venas no es lo que parece, y si todo lo que percibes, todo lo que crees innegablemente real, es en realidad una proyección intrincada y elaborada, esto no es un simple experimento mental, es el profundo secreto entretejido en la esencia misma de la existencia, una verdad comprendida por los antiguos místicos y que resuena en la más profunda sabiduría ancestral. Esta noche, nos embarcamos en un viaje más allá de la cortina de las apariencias, hacia el corazón de Maya, la gran ilusión que moldea nuestra percepción de la realidad. Imagina, por favor, que eres simultáneamente el soñador, el sueño y la conciencia que despierta dentro de ese sueño. Esta es la esencia de Maya, un concepto que revela la aparente separación entre el individuo y el universo infinito, como un espejismo cósmico. Profundizaremos en los misterios ocultos que han fascinado a los buscadores durante milenios, explorando las perspectivas ocultas en los textos prohibidos y la enigmática danza de la energía cósmica. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Esta comprensión no se trata de escapar del mundo, sino de dominar el arte de verlo tal como es. Es una alquimia interior, un proceso transformador que conduce a una auténtica ilumina o espiritual. Si sientes la agitación de algo más profundo en tu interior, una resonancia con estas antiguas verdades, quédate conmigo, dale a me gusta a este video para indicar que estás listo para esta revelación. Comparte tus primeras impresiones en los comentarios y suscríbete para no perderte las claves que desvelan la naturaleza de la realidad. ¿Estás listo para ver más allá del velo? El gran escenario cósmico en el que nos desenvolvemos a menudo se confunde con el teatro mismo, pero la sabiduría ancestral susurra algo mucho más sutil. Habla de Maya no solo como una ilusión, sino como una artesanía divina de la conciencia, creadora de la multiplicidad que percibimos. Piense en el océano infinito que se manifiesta como innumerables olas. La verdadera naturaleza de las olas es el océano. De igual manera, nuestra existencia individual y el universo de las formas son expresiones, configuraciones temporales de una conciencia singular e infinita. Esta verdad se preserva en misterios ocultos, secretos guardados transmitidos a través de linajes que comprendieron su potente poder transformador. Durante milenios, los buscadores analizaron el conocimiento fragmentado, estudiando minuciosamente el simbolismo de los textos prohibidos, escritos que desafían la realidad establecida. Estos textos, desde videntes védicos hasta filósofos herméticos, apuntan al mismo principio: la energía cósmica no es solo una fuerza dentro del universo, es la sustancia misma del universo. Su apariencia como realidad sólida es una vibración específica, un pensamiento divino solidificado. Comprender esto es la esencia de la alquimia interior, transmutando la percepción básica en una visión dorada, el camino hacia la genuina ilumina o espiritual. Y si todo lo que ves, tocas y sientes fuera una proyección, las limitaciones que percibes podrían no ser inherentes, sino límites dentro del sueño. Tu poder para alterar la realidad es mayor de lo imaginado. Esto no significa negar las experiencias, sino reconocer su naturaleza, alejarse de la pintura para ver el lienzo. Y al pintor, esta profunda comprensión no es fácil. La ilusión es irresistible, pero las pistas están codificadas en el mito, la ciencia y la intuición. ¿Estás dispuesto a aceptar que tus creencias más preciadas son escenas bien elaboradas? El siguiente paso requiere mirar más allá de lo obvio. Considera el sueño. Mientras estás dentro de él, sus reglas, sus límites, su intensidad emocional se sienten total e innegablemente reales. Sin embargo, al despertar, sabes que solo fue una composición mental fugaz. Esta es la esencia que la sabiduría ancestral ha repetido a lo largo del tiempo y las culturas. Comprendieron que la aparente solidez de nuestro mundo despierto funciona según un principio similar, un vasto e intrincado tapiz tejido no con materia, como nos han enseñado,
sino con la esencia pura y vibrante de la energía cósmica. Acceder a esta verdad más profunda siempre ha sido un desafío. Gran parte de este conocimiento se resguardaba en misterios ocultos, transmitidos solo a quienes estaban preparados para asumir su peso y responsabilidad. Otras perspectivas se codificaban en textos prohibidos, suprimidos porque amenazaban el control del orden establecido sobre la realidad percibida. Estos escritos, a menudo envueltos en alegorías y simbolismo complejo, pensemos en los evangelios gnósticos que susurran sobre los arcontes y la falsa creación, o en los diagramas crípticos de la Cábala que ilustran las emanaciones del Ein Sof. Todos apuntan a la misma mecánica fundamental de la existencia, una conciencia universal que se expresa como forma percibida. El trabajo de la alquimia interior consiste precisamente en esto: transmutar el metal vil de una percepción limitada y centrada en lo material en el oro de la conciencia. Es un proceso de ver a través del velo de Maya, reconociendo la proyección tal como es. Este viaje es el camino hacia la iluminación espiritual, no como una meta lejana, sino como un desvelamiento gradual de la verdad inherente de quién y qué eres, el soñador que despierta dentro de tu propio sueño. Si todo es una proyección, ¿dónde residen realmente tus limitaciones personales? ¿Están dictadas por circunstancias externas o son parámetros internos que estableces inconscientemente dentro de la simulación? La incomodidad que sientes, los obstáculos que enfrentas, las alegrías que experimentas, ¿podrían ser todos elementos de una narrativa que vives y creas simultáneamente? No se trata de negar la intensidad de la vida, sino de comprender su código fuente. La ilusión está magistralmente elaborada, con detalles intrincados diseñados para mantener su fachada convincente, pero dentro de su propia estructura se encuentran las claves de su naturaleza, como las huellas del arquitecto cósmico. Estas claves no siempre se encuentran a simple vista. A menudo, residen en la sincronicidad que ignoramos, la intuición que ignoramos, los patrones recurrentes que no reconocemos. Son susurros del yo más profundo, que insinúan la verdadera naturaleza de la energía cósmica que lo compone todo. Descifrar estas pistas, comenzar a interactuar conscientemente con la proyección en lugar de simplemente reaccionar a ella, requiere un cambio de perspectiva más radical de lo que la mayoría puede imaginar. Exige cuestionar lo incuestionable y explorar territorios que el pensamiento convencional considera inaccesibles. ¿Estás listo para aventurarte más allá de los límites familiares del sueño? Porque el siguiente paso en este desenlace nos lleva a las propias reglas de esta simulación, y a cómo podrían ser modificadas, quizás incluso reescritas, las mismas reglas de esta simulación, y cómo podrían ser modificadas, tal vez incluso reescritas. Esta comprensión de que la realidad tal como la percibimos es una gran ilusión no es una revelación moderna, es un hilo conductor de la ancestral sabiduría, susurrada en voz baja en los santuarios del antiguo Egipto, la India y Grecia. Estas tradiciones no solo cuestionaban la realidad, ofrecían marcos para comprender su naturaleza efímera, etiquetándola con términos como Maya en la filosofía védica, que significa ilusión o juego cósmico. ¿Por qué jugar? Porque los antiguos intuían que esta intrincada construcción, aunque convincente, es fundamentalmente irreal, una gran actuación orquestada por la propia conciencia. El propósito no era engañar, sino quizás experimentar, aprender. Estas profundas percepciones a menudo se guardaban como misterios ocultos, compartidos solo con iniciados considerados preparados para soportar el peso de tal perspectiva. Desenterrar estas verdades a menudo requiere ahondar en textos prohibidos o pergaminos olvidados hace mucho tiempo, piezas fragmentadas de un rompecabezas cósmico deliberadamente esparcidas a través del tiempo. Consideremos los Upanishads, piedras angulares de la filosofía india, que hablan de Brahman como la realidad última y del mundo como Maya, una emanación, un velo que oculta el verdadero ser, o los evangelios gnósticos, que insinúan una compleja jerarquía cósmica y un mundo material creado no por la divinidad suprema, sino por una entidad inferior e imperfecta, un constructor de simulación, por así decirlo, que ata el espíritu a la forma. Estos no son meros mitos,
Son modelos sofisticados de conciencia y realidad, transmitidos a través de linajes de místicos y sabios. Sugieren que nuestras limitaciones percibidas, nuestro sufrimiento y nuestra ignorancia son parte del diseño de la ilusión, cuyo propósito es mantenernos atrapados en el drama cósmico. Pero dentro de estas mismas tradiciones se encuentra el camino a la liberación, a la ilumina o espiritual, la apertura consciente del velo. Esto no se logra alterando el mundo externo, sino a través de la alquimia interior, una transformación del paisaje interior, que cambia la perspectiva del observador. Ver a través de Maya es comenzar a percibir la energía cósmica subyacente, en su forma pura, sin el filtro de la lente distorsionadora de la ilusión. Es comprender que no eres simplemente un actor en la obra, sino la conciencia que la experimenta, capaz de alterar el guión mismo. Pero, si la ilusión es tan omnipresente, tan antigua, ¿cuál es su verdadera función? ¿Es simplemente una prisión de la que escapar? ¿O una etapa necesaria para una mayor evolución de la conciencia? Y si realmente podemos flexibilizar o reescribir sus reglas, ¿cuán profundo es el poder? ¿Qué yace latente en el soñador? Las respuestas nos llevan más allá del origen de la ilusión, a su mismísimo naturaleza. La sabiduría ancestral no solo identifica a Maya como una ilusión, habla de su función. ¿Por qué estaría velada? ¿La realidad es un error cósmico o un diseño deliberado? Consideremos los misterios ocultos que se susurran en arboledas sagradas y cámaras ocultas. Proponen que Maya es el gran escenario donde la conciencia se refina. No es un muro de prisión, sino un crisol para la alquimia interior. La fricción de la ilusión contra el espíritu es lo que genera el calor para la transformación, que conduce a la iluminación espiritual. Pensemos en los antiguos gnósticos que mencionamos. Su demiurgo no es solo un creador maligno, es el artífice de este mundo percibido, esta matriz de forma. Pero para los gnósticos, el objetivo no era solo escapar, sino recuperar la chispa divina oculta dentro de la materia. El velo es denso precisamente para que encontrar la luz requiera un inmenso esfuerzo interno. Algunos textos prohibidos, a menudo descartados como herejía o mito, profundizan más. Sugieren que Maya no es solo una imagen estática, sino una proyección dinámica de la energía cósmica, en constante creación y recreación, e insinúan que las reglas de este tejido no son leyes inmutables de la física, sino principios de la conciencia. Y si la ilusión respondiera, de maneras sutiles pero profundas, a nuestro estado interior, a nuestra intención, a nuestro propio ser, no se trata de escapar del mundo, sino de comprender su verdadera naturaleza como espejo, un espejo que refleja el estado del soñador colectivo. El poder no reside en romper el cristal, sino en transformar la cara que se mira en él. La capacidad de percibir, y por lo tanto interactuar con, la energía cósmica pura tras el velo es fruto de esta comprensión. Pero, ¿cómo se traducen estos principios ancestrales, esta profunda sabiduría ancestral sobre el tejido de la realidad, en una comprensión práctica? ¿Cómo podemos, atados por la ilusión misma, empezar a percibir sus costuras, sus patrones, sus vulnerabilidades? ¿Y cuáles son las implicaciones finales si descubrimos que el soñador no es solo un personaje, sino que posee las claves para alterar la trama misma del sueño? Las respuestas no residen en la búsqueda externa, sino en volver la mirada hacia el interior, guiados por las percepciones transmitidas a través de linajes que custodiaron estos misterios ocultos. Contienen los mapas, las técnicas, los códigos, si sabes dónde buscar. Pero ten cuidado, encontrar este nivel de verdad requiere confrontar las capas más profundas de la ilusión, empezando por lo que llamas tú, la verdadera naturaleza del sueño y del soñador. Aguarda, este viaje interior nos lleva inevitablemente a confrontar el velo mismo. Los grandes maestros de todos los tiempos han usado analogías poderosas para desgarrarlo, y pocas son tan perspicaces, o tan engañosamente simples, como la atribuida al gran sabio Sankara. Habló del crepúsculo, de un camino y de un viajero. En la penumbra, el viajero ve una serpiente enroscada siniestramente ante él. El miedo le atenaza el corazón, le corta la respiración,
el mundo se reduce a la amenaza percibida. Cada sombra se convierte en un posible movimiento de la serpiente. La realidad en ese momento es la serpiente y el terror que inspira. Pero, ¿qué ocurre cuando llega más luz? O cuando el viajero se atreve a acercarse, con cautela al principio, y luego con una incipiente comprensión, descubre que la serpiente era simplemente una cuerda tendida en el camino. La forma que lo aterrorizaba, el peligro, la serpiente misma, no era inherente al objeto, era una proyección, una percepción errónea, una realidad temporal, tejida a partir de la información insuficiente y la predisposición mental. La cuerda siempre estuvo ahí, inmutable, inofensiva. La serpiente era una ilusión construida sobre ella. Esta, sugirió Sankara, es nuestra condición. Confundimos la cuerda, la realidad absoluta e inmutable, la conciencia pura, la energía cósmica pura que subyace a toda existencia con la serpiente, el mundo fugaz, temible y siempre cambiante de forma, ego, sufrimiento y separación. Nuestra realidad percibida a menudo es solo la serpiente, nacida de la identificación errónea de la cuerda. Esta comprensión es la piedra angular de la verdadera sabiduría ancestral, susurrada a lo largo de milenios a quienes están dispuestos a escuchar. No se trata de negar la existencia del mundo, así como la analogía no niega la existencia de la cuerda. Se trata de comprender su verdadera naturaleza. La serpiente es real solo mientras la percibimos como tal. Su realidad depende de nuestra percepción errónea. Los misterios ocultos hablan de cómo se construye esta gran ilusión, capa a capa, y de cómo la serpiente mantiene su aterradora influencia no por su propio poder, sino por nuestra continua creencia en su forma. El camino hacia la iluminación espiritual se convierte entonces en el proceso de traer luz, la luz de la conciencia, el discernimiento y la transformación interior a esta escena. Es reconocer la cuerda donde vimos la serpiente. Es la profunda alquimia interior la que transmuta el miedo en comprensión, la ignorancia en sabiduría. Ciertos textos prohibidos sugieren las técnicas precisas para disolver la percepción de la serpiente, no atacando a la serpiente, sino iluminando la cuerda. Describen prácticas para refinar la visión interior, para percibir directamente la energía cósmica en su estado puro, antes de que la mente proyecte sus temibles proyecciones. Pero aquí reside la pregunta más profunda, la siguiente capa del misterio. Si la serpiente se disuelve al reconocer la cuerda, ¿qué sucede con el viajero? Y si la cuerda es pura, inmanifiesta energía cósmica, ¿qué poder posee quien realmente la ve? La ilusión es inmensa, sí, pero su poder reside en el soñador que confunde la cuerda con la serpiente. ¿Qué sucede cuando el soñador despierta a la cuerda? La transformación es más profunda de lo que puedas imaginar, y nos conduce al corazón mismo de la alquimia interior. ¿Qué pasa con el viajero? La sabiduría ancestral lo dice todo al respecto, no en términos de aniquilación, sino de transformación. La identidad del viajero, el yo que percibió la serpiente y sintió miedo, se disuelve. No era real en el sentido último, ligado como estaba a una percepción errónea. Esta disolución es el profundo secreto que se insinúa en los misterios ocultos de toda tradición auténtica. Es la fusión del observador con lo observado, donde el yo que vio la cuerda se da cuenta de que es la cuerda. Ciertas escrituras, antiguas, a menudo catalogadas como textos prohibidos no por su contenido, sino por el poder que liberan al comprenderlas, describen este estado. Hablan de unirse con lo inmanifiesto, la potencialidad pura, la omnipresente energía cósmica de la que se teje la propia cuerda. Esta es la verdadera naturaleza de la ilumina o espiritual, no solo ver la luz, sino convertirse en la fuente de iluminación. El miedo se desvanece porque la entidad capaz de sentir miedo se disuelve en el vasto e intrépido océano del ser. Este es el acto supremo de alquimia interior, transmutar el plomo del yo limitado y temeroso en el oro infinito de la conciencia universal. Pero este despertar trae una nueva paradoja, una capa más profunda por explorar. Si eres la cuerda, eternamente puro e inamovible, ¿cómo navegas en un mundo que aún rebosa de percibidas serpientes para otros? ¿Cómo existe uno como la energía cósmica sin forma mientras aparentemente interactúa dentro de la forma?
el viaje no termina con ver la cuerda, evoluciona hacia la comprensión de cómo vivir como la cuerda. Este cambio de perspectiva, esta encarnación viviente de la verdad, es donde reside el verdadero poder, y donde se despliega la siguiente capa de alquimia interior. ¿Qué realidades se pueden tejer cuando uno es el lienzo mismo? ¿Cómo se puede existir? ¿Cómo la energía cósmica se informa mientras se interactúa aparentemente dentro de ella? El viaje no termina con ver la cuerda, evoluciona hacia la comprensión de cómo vivir como la cuerda. Este cambio de perspectiva, esta encarnación viviente de la verdad, es donde reside el verdadero poder, y donde se despliega la siguiente capa de alquimia interior. ¿Qué realidades se pueden tejer cuando uno es el lienzo mismo? Ahora bien, podrías pensar que esto es mera filosofía antigua, hermosa pero abstracta. Sin embargo, asombrosamente, la ciencia moderna, con sus instrumentos que exploran la esencia misma de la existencia, parece estar volviendo a estos mismos misterios ocultos. Considera el extraño mundo de la mecánica cuántica. Esta sugiere que la realidad, en su nivel más fundamental, no es fija hasta que se observa. Una partícula puede estar en múltiples lugares a la vez, una onda de potencialidad, hasta que la conciencia interactúa con ella. ¿No resuena esto con la idea de la serpiente que se disuelve cuando el observador ve la cuerda? Esto evoca la sabiduría ancestral susurrada en cámaras olvidadas hace mucho tiempo, insinuando que nuestra conciencia no es solo un receptor pasivo de la realidad, sino un participante activo en su creación. Algunos de los textos prohibidos, no los dogmáticos, sino los que trazan el cosmos interior, hablan de la conciencia como el campo fundamental, del que surgen todos los fenómenos. ¿No es esto sorprendentemente similar a la física que contempla un universo nacido de un vacío que es todo menos vacío, rebosante de energía cósmica? La ilumina o espiritual no es solo una sensación subjetiva, quizás sea una recalibración del observador, que alinea la frecuencia interna con el campo universal, permitiéndonos percibir la realidad no como objetos sólidos, sino como expresiones dinámicas de puro potencial. La alquimia interior que analizamos, la transformación del yo, podría verse, en un giro extraño, como la optimización del instrumento de observación, la conciencia misma para percibir el universo tal como es, un océano interconectado de energía cósmica, en lugar de una colección de serpientes separadas y temibles. Los científicos lidian con el duro problema de la conciencia, mientras que la sabiduría ancestral inherente a la verdadera ilumina o espiritual ofrece una posibilidad radical. La conciencia no es un problema por resolver, sino la solución a la ilusión de separación. Pero sí, la ciencia moderna está realmente vislumbrando estas antiguas verdades, insinuando que la conciencia influye en la realidad. ¿Qué significa eso para ti? Viviendo como la cuerda. Si tú eres el lienzo, y la ciencia sugiere que el observador moldea la pintura, ¿qué sucede cuando el lienzo es el pintor? Esta confirmación del mundo exterior nos conduce inevitablemente de vuelta al poder interior, y a cómo se ejerce. ¿Qué significa realmente aplicar esta comprensión no solo en la contemplación, sino en el pulso de la existencia diaria? ¿Cuáles son los efectos tangibles de vivir desde el estado de ilumina o espiritual? ¿Y qué fuerzas podrían intentar ocultar este poder? El viaje se profundiza. Si el universo se comporta según el observador, y tú eres el observador, viviendo el lienzo, entonces, la aplicación de la ilumina o espiritual es nada menos que una co-creación consciente. Esto no es meramente un estado placentero, es un cambio fundamental en tu relación con el tejido de la existencia, la mismísima energía cósmica. Imagina alinear tu estado interior, producto de una diligente alquimia interior, con las frecuencias resonantes del potencial del universo. Los efectos tangibles no son milagros en el sentido teatral, sino un cambio profundo en las probabilidades que se despliegan a tu alrededor, una sutil pero innegable flexión de la percibida solidez de la realidad. Este es el profundo secreto entretejido en la sabiduría ancestral, a menudo susurrado en voz baja, codificado en símbolos y omitido deliberadamente de las narrativas dominantes, quizás incluso categorizado como textos prohibidos porque este
Tipo de poderes disruptivo. Recuerda la doble rendija. Tu observación reduce la posibilidad a un solo resultado. Ahora, aplica ese principio a tu vida. ¿Qué posibilidades estás desperdiciando? A menudo inconscientemente, debido al miedo, creencias limitantes o condicionamientos externos. Vivir desde la iluminación espiritual es la disciplina consciente de elegir qué potenciales energizar, mediante la intención enfocada y un estado interior refinado. Se trata de convertirte en un conducto claro para las octavas superiores de la energía cósmica. Pero esta claridad, este poder, no llega sin oposición. Hay fuerzas, sutiles y manifiestas, que se benefician de que te percibas como una simple cuerda, un objeto fijo e impotente sujeto a fuerzas externas aleatorias. Se nutren de la ilusión de separación, de la fragmentación de la conciencia. Muchos de los misterios ocultos abordan precisamente esta lucha, el esfuerzo consciente necesario para recuperar y ejercer esta capacidad co-creativa innata contra las corrientes de inercia y ofuscación deliberada. Es una batalla que no se libra con espadas, sino en el propio campo de la conciencia, donde el observador influye en lo observado. ¿Qué forma adoptan estas fuerzas opuestas? ¿Y cómo nos han advertido los textos prohibidos sobre el verdadero coste y la profunda responsabilidad de aceptar este estado? El camino a seguir requiere discernimiento. El camino a seguir requiere discernimiento, no solo de lo externo, sino también de los turbulentos paisajes internos. Es aquí donde la obra de Carl Jung ofrece una resonancia fascinante, actuando como un puente potencial entre los ecos antiguos y la psique moderna. Jung, en sus exploraciones del inconsciente, no se limitaba a cartografiar el terreno psicológico, trazaba los misterios ocultos del alma, de los que la sabiduría ancestral hablaba a través del mito y el símbolo. Él reveló la sombra, esos aspectos que negamos o proyectamos hacia afuera que los antiguos alquimistas entendían como el nigredo inicial, el necesario descenso a la oscuridad. Este proceso de confrontación e integración es el núcleo de la alquimia interior, la transformación del plomo básico, nuestro yo fragmentado y limitado por el ego, en oro espiritual, ilumina o espiritual. El concepto de Jung del inconsciente colectivo, una vasta reserva de patrones arquetípicos compartidos por toda la humanidad, refleja la idea de acceder a un campo universal de energía cósmica. Estos patrones, codificados en sueños y símbolos, fueron el lenguaje mismo de la revelación en textos ahora dispersos, algunos quizás entre los textos prohibidos, precisamente porque ofrecían acceso directo al poder interior, eludiendo las estructuras de control externas. Considere estos, si la obra de Jung valida la existencia de complejos poderosos y autónomos dentro de nosotros que pueden obstaculizar o favorecer nuestro crecimiento. Y si sabiduría ancestral y textos prohibidos describen fuerzas externas y luchas internas, en términos simbólicos sorprendentemente similares, estamos viendo una mera metáfora o una comprensión unificada de una realidad multidimensional, donde la batalla por la conciencia se desarrolla tanto dentro de la psique como a través del campo cósmico. Recuperar tu poder no se trata solo de pensamiento positivo, es un profundo trabajo psicológico y espiritual, una alquimia interior que integra la sombra, accede al potencial sin explotar del inconsciente colectivo y alinea tu campo individual con el flujo de energía cósmica. Exige enfrentar las mismas cosas que Jung sacó a la luz. Pero, ¿cómo participamos activamente en este proceso, pasando de la comprensión a la práctica aplicada? ¿Qué claves específicas, insinuadas tanto en el análisis junguiano como en los misterios ocultos, desbloquean este potencial transformador? ¿Cómo, en efecto, la sabiduría ancestral no era meramente filosofía, era un manual para interactuar con estas mismas fuerzas que Jung luego mapeó? La diferencia, mientras que la psicología ofrece perspectivas, los caminos antiguos proporcionaban metodologías. Piense en los misterios ocultos, no eran seminarios académicos, eran iniciaciones diseñadas para poner al individuo en contacto directo y transformador con las energías arquetípicas, la energía cósmica pura que da forma tanto al cosmos como a la psique. El propio Jung profundizó en la alquimia, el gnosticismo y las tradiciones orientales,
reconociendo en su simbolismo y prácticas un espejo de sus propios descubrimientos. ¿Por qué? Porque estas tradiciones tenían las claves, los mapas codificados dentro de símbolos, rituales y sí, incluso los textos prohibidos que hablan de dioses, demonios y héroes, no solo como entidades externas, sino como fuerzas poderosas y autónomas que operan dentro de la psique profunda. Consideremos la imaginación activa, una técnica que Jung defendía. No es fantasía, es un diálogo controlado con las figuras, los arquetipos, que emergen del inconsciente colectivo. Esto evoca antiguos viajes chamánicos o prácticas contemplativas destinadas a acceder a estados no ordinarios para comulgar con realidades internas o cósmicas. El objetivo, no solo el autoconocimiento, sino la integración, a ser consciente. El inconsciente, uniendo los aspectos fragmentados del yo en un todo coherente, un proceso de intensa alquimia interior. Esta es la forja del oro filosófico, el camino hacia la verdadera ilumina o espiritual. ¿Por qué se suprimieron ciertos textos prohibidos a lo largo de la historia? Quizás porque revelaron métodos para eludir las jerarquías tradicionales, religiosas, políticas e intelectuales, y acceder directamente a esta potente energía cósmica y sabiduría ancestral desde su fuente interior. Imaginemos un mundo donde las personas pudieran navegar autónomamente por los misterios ocultos de sus propias mentes, accediendo al poder universal sin necesidad de intermediarios. Este conocimiento es inherentemente disruptivo para las estructuras de control. Así pues, los pasos prácticos implican más que una simple comprensión intelectual. Se trata de una interacción radical con el paisaje interior, utilizando los sueños como portales, los símbolos como lenguaje y la imaginación activa como forma de ritual interno. Se trata de afrontar los aspectos de la sombra, integrando el ánima, animus, confrontando al embaucador y al héroe, al anciano sabio y a la gran madre, no como conceptos abstractos, sino como energías vivas que exigen reconocimiento e integración. Este es el núcleo de la alquimia interior. Transformar el metal base en oro mediante el trabajo consciente con las fuerzas del inconsciente colectivo y la alineación con el flujo de la energía cósmica. Es un viaje arriesgado, pero que promete una profunda ilumina o espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando esta transformación interna empieza a resonar externamente? ¿Cómo interactúa la refinada energía cósmica, que ahora fluye con mayor libertad a través de una psique unificada, con el mundo exterior? Aquí es donde los límites entre la realidad interior y exterior empiezan a disolverse, revelando que Maya no es algo externo que se pueda combatir o simplemente ignorar, sino una interacción dinámica entre lo externo percibido y lo interno refinado. Se trata menos de negar la forma del mundo y más de comprender su fluidez, su susceptibilidad a una conciencia sintonizada con una frecuencia más elevada. La transformación que se logra a través de la alquimia interior no es simplemente liberación personal. Refina la vasija, permitiendo que la energía cósmica fluya con mayor claridad e intención, influyendo en la sinfonía de la realidad aparente. Antiguos susurros, el eco de la sabiduría ancestral, hablan de sabios que podían atravesar muros, no negándolos, sino comprendiendo la verdadera naturaleza de la aparente solidez, reconociéndola como patrones de energía que cambian de forma. Accedían a este poder no solo mediante rituales externos, sino mediante una profunda comunión interna, una forma de ilumina o espiritual que disolvía los límites rígidos que solemos aceptar como absolutos. Consideremos los textos prohibidos, a menudo suprimidos no por herejía contra un dios, sino por la comprensión establecida de la realidad. Estos fragmentos hablaban de una relación recíproca entre el paisaje interior y la manifestación exterior, insinuando que el sueño colectivo, la gran ilusión de Maya, se sustenta en la conciencia no examinada de la mayoría, pero también revelaban caminos para que el individuo despierto percibiera e interactuara con este paisaje onírico a un nivel diferente, accediendo a los misterios ocultos entretejidos en su trama. Aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente profundo. Si tu estado interior, potenciado por la energía cósmica canalizada a través de la alquimia interior consciente,
puede cambiar sutilmente la textura misma de tu realidad experimentada, donde termina tu percepción personal y donde comienza el mundo objetivo. Soñamos todos sueños separados que parecen cruzarse, o existe un campo más profundo y unificado bajo la ilusión, accesible solo a través de un estado específico de iluminación espiritual. El camino para trascender Maya, guiado por la sabiduría ancestral, no es una huida del mundo, sino una conexión más profunda con su verdadera naturaleza. Es aprender a interpretar los símbolos de lo externo como reflejos de lo interno, comprendiendo que el universo dialoga constantemente con el alma, utilizando el lenguaje de la sincronicidad, el desafío y la belleza. Los misterios ocultos de este diálogo cósmico se despliegan a medida que la alquimia interior progresa, pero esta comprensión plantea una pregunta crucial: si la realidad es tan fluida, tan sensible a la conciencia refinada, que implica eso sobre el fundamento mismo de la existencia, ¿qué profundos secretos sobre la creación, sobre la fuente de esta energía cósmica y el propósito mismo de Maya, aún se guardan en los auténticos textos prohibidos, a la espera de una mente preparada por la ilumina o espiritual, y la rigurosa práctica de la alquimia interior para descifrarlos? El viaje hacia la naturaleza de la realidad acaba de comenzar, y el siguiente giro nos lleva hacia la infinita posibilidad de la conciencia misma. Recuerda esta verdad: el cosmos exterior no es más que un reflejo de tu alma interior. ¿Qué profundas revelaciones despiertan en ti después de este viaje? Comparte tus revelaciones en los comentarios. Entretejamos nuestros entendimientos. Si este conocimiento te resuena, comparte esta transmisión y suscríbete para recorrer este camino de despertar con nosotros. Cuando estés listo para ir más allá de los límites percibidos del cuerpo, haz clic aquí para descubrir los secretos de la proyección astral. El siguiente velo te espera.